Lucas 10:25, hermanitos. ¿Listos? En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, a quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Padre, permítenos que el Espíritu Santo pueda hablarnos y poder sentir en el corazón el peso de tu palabra. Permítenos comprender, entender y sobre todo practicar las verdades que nos revela tu palabra. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Marito, vení, arréglame, o cualquiera, arréglame este, hijo, por favor. Gíramelo para acá un poquito y levántamelo. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, muy bien. Y este, levántamelo un poquito más. 1, 1, 2, ahí, muy bien, gracias, hijo. Hay algunos aspectos de este evangelio que quiero puntualizar esta mañana y que el Espíritu Santo pueda volcar el corazón hacia lo que Jesús entiende que debe ser la vida de la iglesia o la vida de aquellos que le confiesan como Salvador, de aquellos que le siguen como Señor. Hay una preocupación de fondo que es la que arranca todo el capítulo, todo el relato, perdón. Y la preocupación es la pregunta del escriba o del doctor de la ley. ¿Qué es lo que él pregunta, hermanos? ¿Qué es lo que pregunta el experto en la ley? No, a mí no me mire, la Biblia mire. Estamos leyendo la Biblia, no viéndome la cara. ¿Qué es lo que pregunta el experto en la ley? Es la pregunta fundamental del ser humano. Es la aspiración de cada ser. Es lo que tendríamos que preguntarnos. Porque el ser humano debe entender que la vida no se agota en esta tierra. No todo termina sobre esta tierra. Hay algo más allá y es lo que llama él la vida eterna. Hay la comprensión, digamos, que el escriba o el doctor en la ley tiene
tiene esta inquietud que es la válida. ¿Cómo yo puedo participar de esa vida eterna con Dios? ¿Cómo podemos accesar a esa cercanía con Dios? ¿Cómo podemos acompañar a Dios en esa existencia gloriosa? Yo creo que es claro y entendido que la vida física y biológica que hoy tenemos un día va a terminar. Súbeme un poquito de monitores, por favor. Esta vida biológica va a terminar, tiene sus días contados. Si de algo podemos tener muy claro cuando nacemos, es que nos vamos a morir. Nuestros días sobre la tierra tienen fecha de terminación. Sin embargo, tenemos también muy claro que en la perspectiva de Dios, Dios ha puesto delante de nosotros, Dios ha colocado, Dios ha dispuesto para nosotros una vía, una oportunidad, una alternativa de accesar a una vida más allá. Es lo que va a llamar la Escritura la vida eterna. Esa vida que no termina, esa vida que tiene cualidad divina, diríamos ese regalo de Dios que nos permite participar de una existencia junto con Él que no terminará por los años que biológicamente estemos sobre la tierra. Hay una calidad de existencia que va más allá de la calidad de vida que tenemos en este presente. Hay una vida que Dios ha dispuesto para nosotros, una vida diríamos que no adolecerá de las limitaciones o la problemática que tenemos mientras andamos sobre esta tierra. Vivimos sobre esta tierra, nacemos, crecemos, y mientras vamos creciendo y madurando también vamos adquiriendo limitaciones, enfermedades, aflicciones, y a medida que vamos caminando hacia el ocaso de la vida, pues se van posesionando de nosotros ciertas enfermedades que van haciendo que nuestra vida se vaya a extinguir en un momento determinado, porque llegará la hora que todos vamos a adquirir enfermedades, limitaciones, y estas van a ir terminando con nuestro cuerpo, y vamos a ir unos antes, otros después, pero todos vamos a terminar nuestros días sobre la tierra. Pero hay una perspectiva de esperanza. No se agota la existencia de cara a Dios, no se agota con nuestros días sobre la tierra. Hay una calidad de vida que es muchísimo mejor, dice Pablo. Hay una condición de existencia en la cual ya no estaremos con las privaciones, las limitaciones, las enfermedades, las aflicciones que durante esta vida vamos nosotros cargando o llevando, sino que hay una cierta calidad de vida que le llama la vida eterna, en la cual vamos a participar de ese sueño de Dios, ese mundo de Dios, esa creación de Dios en la que Él no contempló ni muerte, no contempló ni enfermedad, no contempló caducidad, no contempló que nuestros días terminaran, sino que Dios desde siempre, Dios pensó en una vida abundante para nosotros. Desde el principio de la creación, Dios pensó siempre en una vida carente de todas estas aflicciones, sino una vida marcada por la presencia de Dios y por el carácter de Dios, y que no hubiese espacio para nada que mata la vida. Sin embargo, el proyecto de Dios se ve no anulado, pero sí se ve, diríamos, complicado por la rebelión del ser humano. Digo, no se ve anulado porque al final Dios va a hacer su voluntad, porque al final la creación se va a cumplir el sueño de Dios de una creación sin enfermedad, sin lágrimas, sin muerte, sin dolor y sin aflicción. Al final Dios cumplirá siempre su propósito. Sin embargo, para llegar a ese estadio final en el que Dios quiere que participemos de su bondad plena, de su vida abundante, mientras vivimos esta historia donde el ser humano la ha marcado con su
rebeldía, la ha marcado con su rebelión, la ha marcado con su dureza, la ha marcado con su maldad, la ha marcado con su egoísmo, la ha marcado con su odio. Tenemos que cargar en esta vida una serie de adversidades, que es necesario definir prioridades en esta vida. Y claro, esa es la pregunta y la preocupación del intérprete de la ley. ¿Qué hago o qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo accesar a esa vida plena a la que Dios nos convocó al principio, pero que el hombre la hizo turbia con su rebeldía, pero que Dios siempre tiene la esperanza de esa nueva creación y que nos orientamos a la vida perfecta con Dios? Ahora, ¿cómo puedo yo participar de esa vida eterna? Y claro, Jesús lo remite ¿a dónde? ¿A dónde lo envía Jesús? Estoy preguntando. ¿Qué le dijo Jesús? ¿A dónde lo envía? A la palabra, a la ley. Porque en la palabra siempre tendremos los asuntos concernientes a la vida eterna. Es en la palabra donde Dios ha decidido colocar las señales que conducen a nuestra salvación. Es en la palabra donde hay vida para nosotros. Es en la palabra donde está la luz. Jesús no lo remite al psicólogo, no lo remite al sociólogo, no lo remite a alguna disciplina humana, lo remite a la palabra. Todos los asuntos concernientes con la vida eterna están en la palabra de Dios. Un creyente que no acude a la palabra será un creyente cadente, un creyente confuso, un creyente desviado de lo que es el designio de Dios. Cuando queremos entender, cuando queramos comprender y participar de la vida eterna, Dios siempre nos va a remitir a su palabra. Por eso aquí insistimos una y otra y otra y otra vez, que se metan con la palabra, hermanos. Deje de venir a ver otros asuntos aquí a la iglesia. Métase con la palabra. Mire, aquí puede venir usted a hallar amistades o enemistades. Y si viene a buscar amigos y hay enemigos, va a ir corriendo. Pero si viene a buscar palabra siempre va a encontrar, hermanito. Pero claro, viene a ver quién le habla y quién no le habla. Claro, ahí sí va a poner por encima de la palabra, va a poner sus vínculos personales. Si usted viene a ver quién lo quiere y quién no lo quiere aquí en la iglesia, va a hallar de todo. Pero si viene a buscar de la palabra, si viene a oír la palabra, a meterse en la palabra, a amar la palabra, entonces aquí lo va a hallar. Y al final esa es la única razón por la que debemos acudir, reunirnos, congregarnos. Lo único no es venir a ver a fulano, ni a sutano, ni a mengano. Si le salen amigos, gloria a Dios. Si le salen enemigos, gloria a Dios. Si sale gente que lo quiere, gloria a Dios. Si sale gente que le cae mal, gloria a Dios. Si sale gente que lo saluda, gloria a Dios. Si sale gente que le niega el saludo, gloria a Dios. Si sale gente que habla bien de usted, gloria a Dios. Si sale gente que habla de usted tontera, gloria a Dios. Lo que usted debe tener claro es que viene por palabra. Viene por la palabra. Viene por la palabra. Y en esa medida que venga por la palabra, usted va a caminar en perspectiva a la vida eterna. Si viene a ver caras de los hombres aquí, o viene a ver las caras de las mujeres, aquí va a tener problemas. Porque un día esas caras van a estar contentas, otro día van a estar bravas. Un día le van a decir: ay, hermano, Dios me le bendiga, la quiero, princesa. Y otro día ni la van a volver a ver. Y otro día le van a decir: ay, viene esta vieja otra vez, tan mal que me cae verla. Si usted viene para hacer vida social, puede estar en el lugar equivocado, hermanito. Pero si usted viene porque está claro y entendido que los asuntos de la vida eterna están ligados a la palabra, entonces usted va a caminar y a profundizar en la vida eterna, porque aquí hay palabra una y otra y otra y otra y otra vez, hermanitos. Y es el esfuerzo más grande que decimos siempre: métase con la palabra, tome la Biblia, léala
¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees tú? Dice Jesús. ¿Cómo lees? ¿Cómo lee? ¿Cuánto lee? ¿Cómo queremos entender los caminos de Dios si no leemos la Biblia? Mire, hay gente que a veces me sale con unas preguntas que por educación y la paciencia con la que Dios me trata, debo tratar también a la gente. Porque son preguntas que son tan fáciles de responder si solo leyeran este libro. Este libro se las va a responder mejor de como yo se los puedo responder. Este libro les va a enseñar mejor de como yo les puedo enseñar. Pero la pereza abrirlo, la pereza de leerlo, la pereza de meternos, de conocer este libro, de caminar a la par de Elías, caminar junto a Moisés, caminar con Abraham, andar con David por las cuevas, por los desiertos, andar con Pablo en sus viajes misioneros. En la lectura nos unimos a caminar con esos hombres y mujeres de la Biblia y aprendemos de ellos. Conocemos de cerca sus historias, sus flaquezas. Comprendemos que no eran seres humanos perfectos. Comprendemos que no eran superhombres. No eran ni Iron Man, ni el Capitán América, ni el Hombre Araña, ni Superman. Eran hombres como ustedes y como yo, con anhelos de alcanzar lo eterno, pero con debilidades, con flaquezas. Ahí tenemos al padre de la fe que tuvo momentos difíciles. Ahí tenemos a un Abraham que tiene que decirle a su esposa Sara: mira, vamos a entrar ahí y tengo miedo que me hagan algo por vos porque sos muy bonita. Así que decirle que sos mi hermana. No le digas que eres mi esposa. Capaz me matan. Y claro, ustedes y yo acostumbrados a ver al super Abraham, de repente vemos esa fragilidad de Abraham y a veces hasta le damos vuelta a la página mejor para no leer esa parte, porque no lo entendemos. ¿Cómo puede el padre de la fe flaquear en un momento dado y exponer a Sara para que se case con el faraón? No entendemos. Leemos a Moisés y no entendemos algunos actos de Moisés en su fragilidad. O al tremendo Elías en la montaña del Carmelo, haciendo caer fuego del cielo y después salir corriendo, huyendo y queriendo morirse. Señor, yo me quiero morir, le decía. ¿Cómo caminamos con esos hombres que nos enseñan el camino de cómo entendieron, vivieron, encontraron y aspiraron a la vida eterna? Y ahí está. ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la palabra? ¿Qué es lo que lees en la palabra? Los asuntos concernientes a la vida eterna están en la palabra. La Biblia, más que un libro de física, de química, de geografía o biología, la Biblia es un libro que tiene que ver con la vida eterna. Quizá en algunas cosas la Biblia va a reflejar el conocimiento primitivo que había del mundo de hace 3000 años. Quizá la Biblia va a reflejar esa visión primitiva del mundo y no tendrá tantos aciertos científicos. Quizá para los autores del libro de Job el mundo era ese platillo sostenido por 4 columnas. Pero más allá de la comprensión del mundo físico que pueda tener y las limitaciones que puedan plantearse en el conocimiento humano, esa no es el campo de autoridad de la Biblia. El campo de autoridad de la Biblia es en los asuntos concernientes a la vida eterna. ¿Cómo accesar a ese mundo de Dios?
Y eso es lo que Jesús responde. Bueno, tienes que ir a la palabra, le dice. ¿Y qué lees en la palabra? Y el hombre responde lo que ha encontrado en la palabra. Y lo que ha encontrado en la palabra es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo. Eso dice la palabra. Y Jesús le dice: has respondido bien, has contestado bien. En otras palabras, te la has aprendido de memoria excelente. Pero viene Jesús y le dice: haz eso y vivirás. Y aquí Jesús plantea un nivel más allá de la palabra. La salvación no viene por el conocimiento de la palabra simplemente, sino por la práctica de eso que de la palabra hemos conocido y aprendido. La salvación, más que de conocer la palabra, viene de practicar la palabra. Jesús le dice: haz esto y ¿qué? Y vivirás. Haz esto y vivirás. Jesús profundiza al nivel pragmático, al nivel de la praxis, al nivel de la acción. Eso que Dios te ha revelado en la palabra, ahora pongo en práctica, y eso te va a llevar a la vida eterna. La vida eterna entonces no es cosa como hemos simplificado los evangélicos la salvación. O sea, nosotros en ese afán mercadológico de llenar las iglesias, hemos trivializado el evangelio. En ese afán de haber comercializado la fe, hemos sacrificado la profundidad del evangelio. En ese afán a veces de sacarle a la gente de manera apresurada una decisión, hemos rebajado la amplitud del evangelio. Y así hablamos de unas 3 leyes espirituales, 4 leyes espirituales. Así hablamos: sea salvo en 5 minutos, o sea salvo en 1 minuto. Es decir, hemos rebajado, en el afán a veces simplemente del crecimiento cuantitativo y el amontonamiento de gente en la iglesia, hemos rebajado lo que el evangelio plantea. Para Jesús, el camino a la vida eterna es el camino de la práctica del evangelio. Ahí están las palabras de Jesús: haz esto y vivirás. Lo dice el Señor, hermanos. No lo digo yo, ni lo dice ningún teólogo, ni ningún libro. Lo dice el Señor: haz esto y vivirás. No simplemente cree esto y vivirás. No, hazlo. Es que en realidad en la Biblia hay una unión sólida entre creer y hacer. Eso es inseparable. Más bien somos nosotros los que hemos separado el creer y el hacer. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que tú crees? Bueno, ama a Dios, ama al prójimo. Vaya, ya estás entendiendo, pero falta más. Lo que tienes que hacer es practicarlo. Haz esto y vivirás. Y eso es, diríamos, amados hermanos, el meollo a lo que quiero llegar. La convocatoria a la que Dios nos ha hecho es una convocatoria a participar en la misión de Dios a través de la transferencia de la misericordia, a través de la transferencia del amor. Decía la palabra en la mañana: por la maldad de muchos, por tanta maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Esto que dice el evangelio es lo que hoy día la iglesia ha perdido, o está perdiendo, o se le está apagando: el amor y la misericordia. No es fácil. No es fácil. ¿Cómo tener misericordia de quien le ha hecho daño a usted? Dígame. En El Salvador vivimos ahorita un momento de mucha incitación a la violencia. Basta ver una foto
de una tragedia. Bueno, ustedes vieron ayer, cabal en la esquina de Mexicanos, iban a matar al motorista de una 6, ni lo matan porque solamente lo hirieron, pero terminan matando a una señora que a subir se iba, una señora que deja 3 hijos en la orfandad. A ella la matan, al motorista nada más lo hieren. Y claro, usted ve esa foto, la ponen en internet, comienza a leer todos los comentarios. De 200 comentarios, 195 comentarios es: maten esos desgraciados, maten esos tales por cuales, asesinen esos hijos de la gran tal, denle veneno. Y esto, o sea, la población en general con una mentalidad incitada a la violencia. La violencia no está solo en los pandilleros. Con lo que ellos han hecho, han despertado tanto odio en el corazón de la población. Y han despertado tanto odio en el corazón también de los cristianos. Tanto que las mismas iglesias, los mismos creyentes, comentan igual, dicen lo mismo. Y la pregunta que quiero hacerles es: ¿no habría una diferencia entre el no cristiano y el cristiano respecto a cómo entender lo que está pasando? ¿No debería de haber una respuesta distinta? No obstante suframos lo que esta gente anda haciendo, ¿no deberíamos de pensar diferente? ¿No debería de haber, por más dolor que hayan traído a nuestra casa o a nuestra familia, no deberíamos de tener un pensamiento distinto de cara al evangelio que habita en nosotros? Ese odio que enferma, que nos daña, que se nos clava, ese odio que se nos clava como algo allí que nos está envenenando todos los días de nuestra vida, y que si tuviéramos la oportunidad de cobrar venganza, lo hiciéramos. La pregunta es: ¿no hay una manera posible que el evangelio quite ese odio y deseo de venganza que tenemos, con el cual no resolvemos nada? Porque no resolvemos nada. ¿Qué resuelve cargando el odio que tiene? ¿Qué resuelve con la amargura que lleva adentro? ¿Qué resuelve si tiene la oportunidad de vengarse y matar a quien tocó a su hijo? O sea, ¿qué resolvemos en todo esto? Nuestra respuesta de violencia solo traerá más violencia. Los hijos de esta señora, si nadie los orienta, si nadie les limpia el corazón, van a crecer con odio. Si llegan a saber un día quién fue el que le tocó a su mamá, ellos van a estar pensando cómo se la van a desquitar. Y si un día pueden matar a la persona que hizo daño a su mamá, los hijos de la persona a quien ellos ahora van a hacer daño también van a tener odio. Y estos a su vez se van a levantar y van a hacer algo porque tienen que sacar ese dolor que tienen adentro. Y ahí se va una cadena interminable. Y ahí se va una espiral de violencia constante, imparable. Miren la Biblia. Solo con Caín y Abel empezó un asesinato. Ya en el capítulo 6 dice la Biblia: y la tierra estaba llena de violencia. En 6 capítulos, lo que comenzó como un caso aislado en secreto de violencia ya se había expandido a toda la tierra. Fue eso lo que Dios hizo, o lo que Dios quiso curar con el diluvio. La violencia quizá sacia la venganza, pero no devuelve nada. Sacia la venganza, pero no resuelve nada. ¿Cómo ir por este mundo en medio de la violencia siendo ministros de la reconciliación? Porque ese es el llamado para ustedes, hermanitos.
cada hombre que sigue a Jesucristo, cada mujer que sigue a Jesucristo, es alguien llamado por Cristo a ser ministro de la reconciliación. Y claro, estas cosas no son fáciles ni son capacidades humanas. Solo es posible por el Espíritu Santo. ¿Y por qué crees que hemos recibido el Espíritu Santo? Pues lo hemos recibido por eso, porque no está en nosotros. Nosotros quisiéramos levantarnos, tomar en nuestras manos la acción, quisiéramos resolverlo nosotros. En nuestra humanidad quisiéramos obrar como todo el mundo piensa que debería de resolverse la violencia, pero sabemos que no. Y por eso hemos recibido el Espíritu Santo, porque solo en la medida que el Espíritu Santo nos hace partícipes de Dios, se van apagando los odios y rencores en nosotros. En la medida que la palabra de Dios y el Espíritu va entrando al interior nuestro y va haciendo cabida y va tomando espacios, se va yendo aquellos que amargaban nuestra vida. Se va yendo aquel rencor y aquella violencia que teníamos por dentro, porque la presencia de Dios va apagando esas sensaciones humanas que nos van ahogando a nosotros y que nos van predisponiendo hacia los demás y que van maquinando la posibilidad de vengarnos, y que si se nos presenta la oportunidad lo haríamos con gusto. ¿Y qué resolveríamos? Nada. Usted participa en la venganza a los que le tocaron a su esposo o a su esposa o a su hijo. ¿Qué va a pasar? Lo que va a hacer es dejar en orfandad a otros hijos, porque se lo van a llevar para un penal, si es que no lo quieren matar por haber hecho algo a usted. Es aquí donde la iglesia debe entender cuál es, diríamos, nuestra esencia como creyentes. Y la esencia es la misericordia. La esencia es amar, no hay otra. Dice el evangelio que leíamos en el primer mensaje, se lo quiero leer otra vez. Dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Ustedes han oído, versículo 43, 5:43. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo que, hermanitos, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. Oren por quienes los ultrajan. Es el llamado del evangelio. Amar a los enemigos, orar por quienes los persiguen o los ultrajan. Es difícil cuando lo ultrajan a uno controlarse, ¿verdad? Yo antes era mucho más explosivo. A mí no me podían decir una mala palabra porque yo reventaba inmediatamente. Eso que en la calle me fueran a sacar la abuela o ultrajarme, eso me encendía. Es solo el Espíritu, hermanos, quien, en lugar de que reaccionemos en la humanidad, reaccionemos en el evangelio. ¿Qué capacidad espiritual se debe tener para que lo ultrajen en la calle y usted diga: Señor, te pido por esto, Señor, te pido por esta señora, bendígala? Eso ya no es uno, eso es Dios nada más en nosotros. Eso ya no es naturaleza humana, ese es Dios invadiéndonos. Y es ahí donde el creyente debe de crecer y crecer y crecer para reaccionar ante la maldad humana, reaccionar con misericordia. La lógica, decía Jesús: por la maldad del mundo el amor de muchos se enfriará. Es decir, la maldad del mundo hace que nos hagamos duros, insensibles, que se enfríe el amor.
Pero es ahí donde necesitamos, amados hermanos, de Dios. Que Dios mantenga siempre sensible nuestro corazón a ese mundo malvado. Porque detrás de toda esa gente que hace daño, que le persigue, que le ultraja, hay necesidad de Dios. Detrás de esa gente, mire, de esa gente que le quiere hacer daño a usted, hay necesidad de Dios. Esa gente que le quiere hacer daño a usted, otro que no es cristiano lo resuelve yéndole a dar riata y viendo si lo mata. Pero usted no puede obrar así. Lo que Dios ha hecho en usted tiene que tener una marca distinta. Lo que Dios ha hecho en nosotros debe provocar algo diferente en nosotros. No podemos reaccionar maldiciendo. No podemos reaccionar ultrajando. No podemos reaccionar deseando ojalá se mueran, ojalá los destripe un bus. Tales deseos no hablarían nada bien de nuestra relación con Dios, hermanitos. Tales pensamientos que brotan a veces sin querer no hablan bien de lo que en Cristo somos llamados a hacer. Vayamos de nuevo a Lucas 10, por favor, y quiero cerrar aquí en esta palabra. Cuando Jesús le dice al hombre, haz esto y vivirás, el hombre quería justificarse a sí mismo, porque es lo que siempre buscamos nosotros. En lugar de cumplir la palabra, lo que buscamos es justificaciones por las cuales no cumplimos la palabra. O sea, las excusas que siempre estamos dando, que por qué no hacemos lo que Dios dice. Siempre estamos queriendo justificarnos el por qué no hacemos lo que Dios dice. Y el hombre quiere justificar por qué no hace lo que la palabra dice, porque conoce la palabra pero no la hace. Y conocer la palabra y no hacerla, eso no es vida eterna. Porque vida eterna no es un concurso de memorizar palabra. Vida eterna es una manera de vivir conforme a lo que Dios quiere. Es construir un mundo distinto a partir de la palabra de Dios. Y dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí ustedes ya conocen la historia, no quiero volverla a leer. Solo quiero poner en detalle, en perspectiva, los personajes que aparecen allí. Estamos hablando de un sacerdote, de un levita. Estamos hablando de las dos personas, diríamos, más ligadas al culto israelita. Dos personas más ligadas a ese ámbito de santidad del templo. El sacerdote y el levita, diríamos, estamos hablando de lo más santo de Israel. Con eso les quiero decir todo. Al hablar del sacerdote y al hablar del levita, estamos hablando de lo mejor que produce la religión. Un sacerdote y un levita eran como los productos más acabados de una religión. Lo mejor que puede producir la religión en ese momento era un sacerdote y un levita, personas notables del culto, notables por su santidad, dos personas muy ligadas a todos esos mecanismos y leyes que hacían que estuvieran muy cerca de Dios. Y el samaritano es un hereje. Los samaritanos es la combinación racial de por lo menos 5 naciones distintas. Cuando Israel fue llevado al cautiverio, dejaron un poquito de gente, los más pobres, lo dejaron en esa zona. Y el rey trajo gente de otras naciones para poblar esa nueva nación. La idea era la pérdida de la identidad, de modo que no hubieran naciones que se sintieran étnicamente unidas y que se pudieran rebelar al imperio. Entonces traían de 5 o 6 naciones para que se mezclaran y ya no hubiera esa unidad étnica y no habría el sentido de nacionalidad o de pueblo o de nación. De modo que los samaritanos eran judíos mezclados por lo menos con 5 naciones distintas. Ya se perdía lo que para los israelitas era la pureza étnica.
ya se perdía la pureza de la raza. Y eso es en términos físicos. Y en términos religiosos, pues los samaritanos tenían una idea muy distinta de Dios, de la Biblia, del templo, a como los tenían los judíos. Los samaritanos eran vistos como, para los judíos puros, para sacerdotes, bueno, para un judío normal, el samaritano era como un perro. Era preferible sentarse con un perro a sentarse con un samaritano. Era preferible tocar un cuerpo de un cadáver inmundo y ser inmundo unos días que sentarse con un samaritano. El samaritano era lo despreciable, el samaritano era lo vil, era el hereje de su época. El samaritano era el despreciado, el maldito. El samaritano era visto por el judío como lo peor. No digamos, si eso era para un judío normal, no digamos para un levita, y mucho menos para un sacerdote, que era lo más puro que podía existir en términos religiosos. Ahora, lo que Jesús va a decir es bien serio, hermanitos. Algo que no conviene a la religión. Porque lo que Jesús va a decir es que la persona que está en el camino de la vida eterna no eran aquellos que eran apegados a su religión. Que la persona que estaba en el camino de la vida eterna era ese despreciado, ese hereje, ese blasfemo, ese samaritano que ni creía en la ley y en los profetas y en los escritos, solo tomaba el Pentateuco nada más como ley. Ese samaritano que adoraba en el monte Gerizim y no en Jerusalén como los judíos. Ese samaritano que era hereje. Ese samaritano, dice Jesús aquí, está en el camino de la vida eterna y no los sacerdotes. Porque el sacerdote vio al herido, pasó de largo, se desentendió. El levita lo vio, pasó de largo, se desentendió. Pero el samaritano, el hereje, el maldito, el despreciado, ese que es basura, ese se detuvo, se bajó de su caballo, se acercó al hombre y se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, le vendó las heridas y luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuídemelo, y lo que usted gaste de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Es el hombre dispuesto a sacrificarse. Es el hombre dispuesto a incomodarse. Es que ser como Dios es estar dispuesto a incomodarse, hermanitos. Por eso es que la religión es fácil, porque es cómoda. La religión, usted se apega a un reglamento, cumple las tantas y estuvo. Pero parecerse a Dios, reaccionar como Dios, eso es lo complicado. Y una de las cualidades de ser como Dios es complicarse. Dios se complicó para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Dios se complicó. Dios no nos salvó en la comodidad de un trono. Dios no nos redimió en la comodidad de ángeles. Dios nos redimió clavado en la cruz. Dios nos redimió siendo escupido, abofeteado, burlado. Dios nos redimió complicándose, siendo rico, se hizo pobre. Se complicó. Ahí estaba en las alturas, sentado en su trono de gloria. Pero desde que nació en este mundo no había lugar ni siquiera donde dormir. Tuvo que irse al establo. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Vivía de lo que las mujeres le daban para el ministerio.
Aquellas mujeres beneficiadas por su poder y por su misericordia, con sus recursos le ayudaban a sostener su ministerio. Cuando Dios quiso intervenir para salvar, se complicó. Este hombre se complicó. Tuvo que darle su aceite, su vino, su propia cabalgadura, dice la Biblia. Tuvo que pagarle al hombre para que se lo cuidara. Y si el hombre gastaba más en los cuidados, él se los iba a pagar al regreso. Se endeudó. ¿Y saben cuál es el problema de la iglesia hoy, hermanitos? Que no nos queremos complicar. Queremos ser cristianos sin complicaciones, sin sacrificios. Todo tranquilo, todo al suave, que no tenga mayores problemas. Por eso es que el mundo está como está, porque la iglesia quiere tener lindos lugares, sentirse agradable. Usted llegar, sentarse y decir: ay, qué lindo, ay, qué chulo estuvo todo, vámonos para la casa. Pero ya eso de ir a predicar la palabra, eso de ir a servir, eso de meterse a sembrar en la obra, eso de trabajar porque el evangelio sea predicado, eso crea complicaciones, incomodidades, limitaciones. ¿Cómo voy a dar mi propia cabalgadura para que otro cabalgue? ¿Cómo le voy a dar mi caballo a otro para que él suba y yo voy a caminar? ¿Cómo le voy a pagar a otro? ¿Cómo me voy a endeudar por otro? Y por eso es que la falta de hombres y mujeres que hagan el evangelio, que se parezcan a Dios, eso es lo que tiene este mundo muy complicado. Hay 2 millones de evangélicos en este país, pero la gran mayoría está pensando como piensan todos: mátenlos, asesínenlos, quémenlos. O sea, no han cambiado realmente el corazón, no han cambiado realmente la mentalidad, no han cambiado realmente su ser humano. Siguen siendo los mismos, solo que van a la iglesia. Pero no, amados hermanos, la esencia de aquellos que han recibido la gracia de Dios es comprometerse y complicarnos. El Dios que se complicó por mí, que se complicó por usted para traerle salvación, hoy reclama que nosotros nos compliquemos. Moisés se complicó. Regresar donde Faraón, regresar a Egipto era complicarse, pero se complicó. David se complicó. Tomar la promesa del trono se complicó. Ahí tuvo que andar corriendo como que era ladrón, huyendo como que era un asesino, manchando paredes con saliva como que era loco. Se complicó. Todos los que Dios llama para participar con Él en su obra gloriosa siempre se complican. Saulo de Tarso se complicó. Bien iba el hombre, con todos los poderes del mundo, poderes de aquí, poderes de allá. Ahí iba el hombre, y Dios le sale el camino, y ahora se complica. Entra por la gran puerta a la ciudad y tiene que salir guindado por un muro, como que fuera un ladrón chuco. Se complicó. Ser de una religión no complica. Ser hijo de Dios de verdad sí complica. Ser religioso no complica. Seguir a Jesús sí complica. Y somos llamados a seguir a Jesús, hermanos. Somos llamados a sacrificarnos. Somos llamados a dar de nosotros, a decir: hay algo más grande que mi vida y mi comodidad.
Es el llamado de Dios. Pónganse de pie, amados hermanitos. Servir a Dios es complicarse. Pero es el camino de nuestra bendición. Padre, aquel samaritano se complicó. Dio su cabalgadura. Gastó quizás lo que tenía ya comprometido. Se endeudó. Pero ese hombre es el que está en la vida eterna. Nosotros queremos participar de la vida eterna, Dios. Pero hemos sido engañados por un evangelio que no es el de la Biblia. Un evangelio donde solo podemos creer y repetir unas 3 doctrinas y ya somos salvos. Un evangelio que recita dogmas sin practicar el evangelio. Una salvación donde nos han enseñado a repetir doctrinas, pero no a vivir el evangelio. De esas 3 personas, solo uno y solo uno estaba camino a la vida eterna. No era el sacerdote, no era el levita, era el samaritano. Padre, es cómodo vivir sin compromisos. Es cómodo vivir sin servirte, es cómodo. Es cómodo no hacer nada. Es cómodo no sembrar nada. Es cómodo vivir para nosotros. Pero es la esencia del egoísmo. Y eso no es ser hijos tuyos. Ser hijo tuyo, Señor, es dar. Es darnos. No porque saquemos algún provecho personal, simplemente por alcanzar a otros con tu buena palabra. Por la maldad que hay en el mundo, que no se apague el amor en nosotros, Dios. Si alguien ha venido aquí y quiere reconciliarse con Dios, venga. Si Dios lo ha traído para entregarle su vida al Señor, venga ahora y hágalo. Si alguien quiere reconciliarse con Dios y tomar el camino de su salvación, venga y tómelo. Padre, solo en servirte, en complicarnos, ahí está el camino de la vida eterna, no hay otro.
Porque el amor por el servicio y todo lo que trae el servicio y todo lo que complica servir, que no se apague. Que el Santo Espíritu lo encienda más y más y más y más. Si alguien más quiere reconciliarse con Dios, venga, pase al frente, vamos a orar por usted. No viva ahogado solo en las cosas pasajeras. No viva ahogado solo en las cosas de este mundo. Hay que poner nuestros pies en el camino de la vida eterna. Servir al Señor quizás le quitará la comodidad, pero usted estará en el camino de la vida eterna. Donde hay rencores y venganzas, dígale, ruéguele, suplíquele al Santo Espíritu que limpie su corazón. La maldad no puede ser mayor que el amor de Dios. El Espíritu Santo puede arrancar todo dolor, toda amargura, todo deseo de venganza, para que su palabra sea una palabra libre y sana y no marcada de odio. Para que todo lo que haga, lo haga en libertad de Dios. Para que viva tranquilo usted y los suyos. Que los malos no envenenen su corazón, hermano. Que los malos no lo envenenen. Que los malos no lo enfermen. Por eso hemos recibido el Espíritu Santo. Para eso hemos recibido el Espíritu Santo. Porque esas cosas que se anidan en el corazón no las podemos mover nosotros. No las podemos quitar nosotros. Al contrario, las contemplamos, las justificamos, las chineamos. Solo el Espíritu puede arrancarlas. Solo el Espíritu puede removerlas. Solo el Espíritu puede deshacerlas. Usted no puede vivir sus días envenenados por los que hicieron el mal. ¿Por qué no nos volvemos instrumentos de Dios para sembrar misericordia donde los malos han sembrado odio? Sembrar perdón donde los malvados han sembrado rencor. Sembrar vida donde los malvados sembraron muerte. Pero para que esto sea posible, dentro de nosotros tiene que haber algo distinto de lo que hay en los malvados. Y lo que tiene que haber en usted y en mí es el Espíritu Santo. Solo Él puede parir
realidades nuevas. Solo Él puede contrarrestar lo que los malvados hacen. Solo Él nos puede llevar por caminos distintos a los que los malvados hacen. No sé cuántos de ustedes han sufrido en esta vorágine de violencia la pérdida de seres amados, amenazas, dígale ahora al Espíritu Santo que usted quiere ir en un camino diferente, quiere ir por un sendero diferente. Donde aquellos han sembrado zozobra, usted puede sembrar esperanza. Esto le convierte en hija de Dios, le convierte en hijo de Dios. Donde los malos han sembrado turbulencia, usted puede sembrar paz. Espíritu Santo, llénanos de ti. No hay otra manera, no hay otra forma. Oh Espíritu de Dios. Haznos una iglesia fiel a tu llamado, Dios. Hombres y mujeres que se compliquen por el llamado divino, pero que heredaremos la vida eterna. Oh Dios, ten misericordia. Y haznos hombres y mujeres de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.